Buen día, hermanos. Nuevamente nos encontramos por este medio. Gracias a Dios que es un día hermoso, un día donde los hijos de Dios hacen memoria del gran Dios Salvador. Entonces, antes de comenzar la reunión, vamos a estar entonando el himno 385. Dice: oh profundo amor de Cristo, vasto y merecido don, cual océano infinito ya me inunda el corazón. Me rodea, me sostiene la corriente de su amor, llévame continuamente hacia el gozo del Señor. Cantemos entonces el himno 385.
Bien, hermanos, después de haber entonado este hermoso himno, ahora sí vamos a estar teniendo esta lectura, el devocional que nos trae hoy para nuestra meditación. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en Mateos, libro de Mateos. Vamos a estar leyendo 2 versículos cortos y ahí vamos a sacar lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Así que Mateos 28, capítulo 28, versículos 5 y 6. Vamos a estar leyendo, dice: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, dice. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta aquí nomás, estos 2 versículos. Vamos a hacer breve esta meditación. Los hermanos, los primeros hermanos que se reunían en la iglesia primitiva, cada primer día de la semana se reunían para partir el pan, hermano, en aquel tiempo. Y igual que nosotros, y más de 2000 años, nos presentamos alrededor de la mesa, de su mesa, propósito sublime, y el objetivo es recordarle en toda su amplitud, porque Él es digno de toda adoración. Por eso, en esta mañana también queremos hacer lo mismo que un día aquellos discípulos se juntaban para partir el pan. Y vamos a ver 4 aspectos muy breves, para no ser tan largo la meditación. El primero dice, el vencedor del Gólgota. Cuando leíamos que dice que las mujeres, aquellas piadosas mujeres, el primer día de la semana unas mujeres piadosas madrugaron para ir al sepulcro del Señor Jesucristo. Buscaban al crucificado ellos. Sabíamos a qué se iban estas mujeres, qué es lo que necesitaban hacer allí en la tumba donde estaba el Señor puesto. Pero dice, pero no hallaron su cuerpo. ¿Por qué no hallaron su cuerpo? Pero en cambio encontraron un ángel. Encontraron un ángel y éste le dio una noticia. ¿Cuál es la noticia que ellos querían recibir del ángel que estaba ahí para acompañar a estas mujeres? Y nosotros acá tenemos en el versículo 6 que nos dice cuál era la noticia que el ángel les dio. Ellos buscaban al Señor allí donde los pusieron y no lo hallaron. Recordemos que dice que hubo un gran terremoto y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió de los cielos y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo, respondiendo el ángel le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, no temáis, no tengan miedo, porque el Señor dice, yo sé que buscáis a Jesús el crucificado, le dijo.
Y entonces le da esa noticia, no está aquí, no está aquí. Hermano, ¿qué noticia es esta? ¿Qué noticia nosotros podemos recibir de alguien que nos dice, que nos puedan decir, a ver, algo que nos sorprende, que lo que nosotros queremos hacer, ir a buscar, no está lo que nosotros pensábamos que ahí está, y nos dicen, no está aquí? Nos asombramos, nos quedamos perplejos, ¿eh? Y él le dice, no está aquí. Ellos no recordaban, estas mujeres no recordaban lo que el Señor les hablaba diciendo que Él iba a ser entregado en manos de hombre, que Él iba a ser entregado en manos de hombre y lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar, hermano. Qué gran significado tiene esta palabra. Busquémosle el significado, dice, no está aquí. El significado dice, ha resucitado. Por tanto, Él vive. Por tanto, Él vive y vive para siempre, hermano. Esa es la noticia que el ángel le quería dar a estas mujeres piadosas que vinieron desde temprano a traer esas cosas para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero se encontraron sin nada. Se encontraron que no estaba ahí. Y eso es lo que ellos querían escuchar, esta noticia del ángel. Ha resucitado, por tanto Él vive. El amor que por nosotros, el que por amor a nosotros fue hasta la cruz y cumplió la obra de la salvación, hermano. Muriendo en el madero y ahora está vivo. Y vivo para no morir nunca, jamás. Hermano, qué noticia hermosa que recibieron estas mujeres. Hasta que cuando le dice, el Señor va adelante, no está aquí, buscarlo en otro lado porque el Señor vive. Tenemos un Señor vivo y glorificado, a quien podemos seguir, servir y adorar. Y recordar en espíritu y en verdad. Qué noticia hermosa esto, hermano. Que ellas recibieron y que nosotros también. Hoy la lectura, hoy el Evangelio nos dice, el Señor ha resucitado, por tanto Él vive. Pero también nos dice, ha resucitado, Él venció. Por eso Dios lo resucitó en el Gólgota. Lo resucitó y venció al pecado, a la muerte. Y aquí tenía a quien tenía el imperio de la muerte, al diablo, hermano. Y al sistema, entre comillas, mundo. Porque el diablo desde el principio tentó al Señor Jesús en todo, pero no lo pudo dominar porque el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario lo venció, Señor, el Señor y para siempre. Por eso, hermano, esta noticia que hoy nosotros tenemos a través de la palabra de Dios, ha resucitado, por tanto Él vive y vive para siempre. Jesús ha resucitado y nosotros somos partícipes de su victoria. Mire, vamos a ver también en San Juan capítulo 11, ¿qué nos dice este versículo también? Vamos a leer un solo versículo, no, dos. Vamos a leer San Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice? Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto cuando el Señor Jesús vino hasta la casa de Marta para resucitar a Lázaro. Y seguramente que en este versículo vino y se acercó Marta y María. Y
¿qué les dijo el Señor Jesús? Esta palabra. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso, hermano, estas preciosas palabras que el Señor nos deja en el Evangelio es real, nos lleva a corroborar que como creyentes estamos unidos al Cristo vivo, y participamos de sus triunfos, de su victoria, por supuesto, porque también vemos acá en Primera Juan, vamos a leer Primera Juan, también yo lo tengo anotado. Primera Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Qué hermosa, hermano, esta palabra también, este versículo que nos invita en esta mañana, que estamos reunidos, estamos juntos en la mesa para hacer memoria de aquel que nos ama y nos ama para siempre. Por eso, hermano, que tenemos victoria, somos partícipes de su victoria. Y ojalá que en esta mañana dejemos fluir nuestras almas, la bendición de Dios y de poder hacer memoria de aquel varón que ha dejado sus glorias celestiales para venir a este mundo a rescatarnos. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, que podamos participar de estos símbolos que Él nos dejó. Y en ellos hacemos memoria de nuestro Salvador Jesús, anunciando también la pronta venida de nuestro Salvador Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que ahora sí vamos a orar y vamos a participar del pan y la copa haciendo memoria de Él. Que Dios nos bendiga y bendiga su palabra. Vamos a orar, después sí vamos a estar participando de estos símbolos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, por tanto amor, Señor. Tanto tú eres fiel, Padre Santo, y tuviste que despojarte de todo, Señor, de toda tu gloria, de todo lo que tú hiciste, de todo tu poder, Señor. Pero viniste a este mundo, Señor, para salvarme a mí y para salvar a todos aquellos que un día hemos abierto, hemos decidido ir contigo, Señor. Allí tú llevaste nuestro pecado en la cruz del Calvario. Allí tú tuviste que morir por todos nosotros, por aquellos que un día hemos creído. Padre, bendice, Señor, bendice a toda la congregación, pero sobre todo bendice estos símbolos que nos hacemos memoria hoy de ti. Te lo agradecemos y dejamos en tus manos. Que Dios nos bendiga en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.
Queridos hermanos, vamos a terminar estos momentos de recordación del Señor con una oración. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más en este primer día de la semana hemos podido recordar tu sufrimiento en la cruz del Calvario, que tú no merecías padecer, que solo lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Tú enfrentaste esa cruz para pagar el precio de nuestros pecados, aquellos pecados que merecían ser pagados en una cruz. Tú ocupaste ese lugar para que nosotros no lo padeciéramos. Gracias, Señor, te damos, porque una vez más un grupo de tus hijos nos hemos podido conectar de esta manera para poder recordar en el pan y en la copa tu cuerpo y tu sangre entregados y derramada en la cruz del Calvario. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de quien hoy recordamos, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, recordemos que como venimos haciendo en estos meses de enero y febrero, tenemos el día miércoles la reunión de estudio y oración, o más bien primero oración y luego el estudio. El estudio, un devocional a cargo de los hermanos de nuestra iglesia o algún invitado que podamos tener en esos días. El día miércoles a las 20 horas nos conectamos vía Zoom para tener momento de oración por los temas que ahí se presenten. Y luego a las 20:30 nos conectamos con el canal de la Iglesia Caraza para por YouTube escuchar el devocional, el estudio, la presentación de un tema que el hermano nos traiga. El día domingo, nuevamente como lo estamos haciendo en este momento, a las 11 de la mañana tenemos la presentación de la Cena del Señor y luego un mensaje de predicación, de testimonio del Evangelio. En el día de hoy, ahora vamos a continuar con la reunión con este mensaje de la palabra de Dios, pero antes escucharemos dos canciones, una a cargo de la hermana Ana Laura Volpi, que nos presentará una canción, y luego escucharemos a un conjunto que nos cantará el hermoso himno Todas las promesas del Señor Jesús. Así que luego de esta música escucharemos lo que el Señor tiene para decirnos en boca de su siervo. Continuamos con la reunión. Si tanto te amo, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó
muerte venció y nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció y nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció y nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció y nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él se levantó. Y nada detenerlo podía.
Buenos días, hermanos, un nuevo domingo en el que separamos unos minutos, unos momentos para poder compartir juntos una reflexión sobre la palabra de Dios. Y para estos momentos, en el día de hoy, los invito a que podamos compartir unos pasajes en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer el final de este capítulo. Pero antes de empezar a leer, quiero que pongámonos un poco en contexto. Como podemos leer, o como bien podemos saber, los capítulos del Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, es la famosa historia, el famoso discurso de nuestro Señor Jesús en el conocido el Sermón del Monte, en donde nuestro Señor da muchísimas enseñanzas, muchísimas doctrinas, muchísimas actitudes que un cristiano debe tener. Y hacia el final de ese sermón lo culmina con una parábola, que es la conocida como parábola de los dos cimientos. Y esta es la parábola que quiero que leamos ahora. Entonces leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 24. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, como podemos notar, aquí hay una diferencia, que es como sabemos, una parábola, una metáfora, sobre una actitud que diferencia a dos tipos de personas. Si leemos rápidamente, notamos que la diferencia es entre una persona, una figura de una persona que construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Si se hace una lectura rápida, tal vez podemos confundirnos y pensar en un tema como que esta parábola del Señor hace referencia a alguien que cree en Cristo, lo reconoce como el Señor, dice ser un hijo de Dios, y otro que rechaza absolutamente, ¿no?, el Evangelio. Pero si notamos bien y leemos bien la parábola, ese no es el punto de la parábola que trata nuestro Señor, sino que acá la diferencia entre los dos tienen similitudes y tienen diferencias. La diferencia no es que uno cree en el Señor Jesús y el otro lo rechaza. No, la diferencia y la similitud, primeramente, es que ambos reconocen al Señor Jesús, dicen admirar, dicen ser hijos de Dios, dicen ser cristianos, pero en realidad uno lo es y el otro o lo practica, lo demuestra, y el otro es una fe, digamos, puesta sobre la arena, una fe muy débil. Entonces, como pudimos leer, la diferencia es esa. Porque si leemos los versículos 24 y 26, lo que ambos comparten, ambas situaciones comparten en que ambos oyen al Señor Jesús. Y la diferencia es que uno las hace y el otro no las hace. Podemos ver en los versículos anteriores que el Señor Jesús, además de todas las enseñanzas que da dos advertencias. Una en el versículo 15 y en el otro en el versículo 21. En el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí advierte, como leemos, sobre los falsos profetas. Mientras que en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquí la diferencia es, podríamos notar que la primera, el versículo 15, habla directamente del peligro que llevan los falsos profetas, mientras que en el versículo 21 el peligro, podríamos llamarlo, que es una falsa profesión de fe, una falsa fe, sino. Y si vemos la diferencia que hace en esta parábola el Señor Jesús, es que la fe está construida sobre cimiento débil y la otra sobre cimiento fuerte, la arena y la roca, respectivamente. Ahora, como dijimos, la persona que
construye su fe sobre la arena no es una persona que rechaza abiertamente el Evangelio, como puede ser un ateo o un agnóstico u otra persona que cree en otro Dios o en otra fe, que no precisamente tiene que ser de un Dios, ¿no? Como sabemos. Sino que el que construye en la arena sí cree en el Señor Jesús, como dijimos anteriormente, cree en el Señor Jesús, cree en la palabra, pero es una fe que no se muestra a través de los hechos. Es una persona que dice ser cristiana, que puede admirar, que puede incluso ser una persona religiosa, en el sentido de tradiciones, que puede ir a la iglesia y puede leer la Biblia, pero no vive la fe verdaderamente. Entonces vamos a ver primeramente, vamos a repasar algunas similitudes, que ya las estuvimos un poco nombrando, pero vamos a dejarlo más claro, vamos a hacer algunos comentarios sobre esas similitudes. Algunas similitudes que encontramos en estas dos diferentes casos, ¿no? De las personas, una persona que oye al Señor Jesús, pero que no hace, mientras que el otro que oye al Señor Jesús, oye la enseñanza, lee, aprende de Dios y la realiza, ¿no? Lo hace a través de las obras. Podemos decir que ambos escuchan el Evangelio, como lo pudimos comparar recién, que ambos tienen por fuera hasta las mismas palabras. Es muy difícil, diferenciar entre las dos personas. De hecho, muchos comentaristas comentaristas de la palabra de Dios intentan como poner un ejemplo más claro o hacerlo más palpable este ejemplo, y comentan que cuando vemos dos casas que pueden ser iguales, los cimientos no se ven, las columnas, todo eso, que tal vez lo hace un arquitecto, un ingeniero que conoce. Una persona que no tiene el conocimiento no sabe lo que es, las diferencias, que una está sólida y otra sostenido sobre algo débil. Ahora, cuando vienen las pruebas, en este caso el Señor Jesús utiliza lluvia, fuertes vientos que golpean contra la casa. Ahí es cuando se ve verdaderamente, se vislumbra en los cimientos en los que estaba construida la casa. Y esta es la figura que utiliza el Señor Jesús. Cuando vienen las pruebas, esa imagen externa, que como dijimos puede ser compartida por uno y por otro, cuando llegan las pruebas se ve que una persona tenía una fe sostenida sobre la roca y otra sobre la arena. Y como podemos notar en este ejemplo, también vemos que ambos edifican una casa, podríamos tomar el ejemplo. Y el Señor Jesús lo que quiere decir en esta parábola, en este momento diciendo que edifican una casa, es que ambos intentan de alguna manera vivir una vida cristiana. El tema es cómo la intentan vivir. Algunos la intentan vivir con la enseñanza de Cristo, que es la fe verdadera, siguiendo a Cristo, mientras que otros intentan seguirlo, pero por una religión, de una manera externa, no una fe hecha, digamos, una fe real que se puede vislumbrar a través de las obras. Y la tercera similitud, que ya la nombramos hace un ratito, es que ambas casas fueron probadas. Nos dice el Señor Jesús que nuestra fe será probada. A lo largo de la Biblia Dios nos dice que nosotros seremos probados, nuestra fe será probada. Y que ahí veremos verdaderamente si nuestra fe es verdadera, está arraigada en el Señor Jesús, o es una fe que la tenemos ya sea por emoción o por tradición o porque nos sentimos cómodos en el lugar en el que estamos, pero no la vivimos verdaderamente. Entonces, esas son algunas similitudes que podemos encontrar. Ahora, tomando esas similitudes, podemos encontrar claramente las diferencias. ¿Por qué una casa, como vemos en el versículo 25, la que está fundada sobre la roca, no cayó, mientras que la otra, la que está en el versículo 27, el viento, las pruebas, los vientos, la lluvia,
dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y hubo una gran ruina. ¿Cuáles son las dos diferencias? Bueno, la parábola claramente, como ya estuvimos viendo, hace referencia a esa distancia que hay entre una fe verdadera, una fe que se apoya en las enseñanzas del Señor Jesús, mientras que otra que dice apoyarse en nuestro Señor, pero en realidad está apoyada en tradiciones, en emociones, y que verdaderamente de corazón no busca agradar al Señor. Entonces vamos a leer unos versículos. Vamos a buscar en la carta de Santiago. La carta de Santiago en el primer capítulo. En el versículo 25 dice así Santiago 1:25: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como dijimos al principio, hace unos minutos, la principal diferencia es que ambos oyen al Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús, pero uno las pone en práctica y el otro no. Y como vemos aquí lo que dice Santiago, dice justamente no siendo oidor olvidadizo, que una de las características que podemos decir es que una persona que escucha las enseñanzas, pero que va a la iglesia, que incluso lee la Biblia y sabe teóricamente sobre lo que tiene que hacer, pero que después en la práctica no lo hace. Y aquí es cuando Santiago se refiere a oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si nuestra fe, como sabemos, no se basa en obras, pero sí las obras son una manifestación de que tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, ese cristianismo, esa verdadera fe sostenida sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo, va a llevar a esas obras. Y como dice aquí, sobre el final de este versículo, debemos ser hacedores de la obra y de esa manera seremos bienaventurados por el Señor. Ahora, si también leemos un proverbio, el proverbio 12, capítulo 12, versículo 7, vemos en este versículo algo que podemos tomar similar sobre la parábola que utiliza el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Dice, Proverbios 12:7: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Muy similar a lo que vimos en la parábola de los dos cimientos, que la casa de la persona que se sostiene sobre Dios va a permanecer firme. Ahora, algunos conceptos que tiene una persona o que diferencian a estas dos personas. Si tomamos en cuenta algunos puntos, es que el que se pone sobre la roca, el que tiene una fe verdadera, se preocupa por conocer verdaderamente a Dios, a diferencia del que no tiene una fe sólida, que tiene unos cimientos débiles, en donde no se preocupa verdaderamente en conocer a Dios, sino que lo conoce teóricamente, pero que no se muestra tener una relación, conocer en el sentido de tener una relación personal con Dios. Después también otra diferencia es que conoce el peligro del corazón. Tenemos varios ejemplos, no vamos a buscarlo pero por amor al tiempo, pero son varios, en donde, como sabemos, se nos advierte que nuestro corazón puede ser engañado. Entonces, la diferencia entre una fe fuerte tiene que ser en que nosotros tenemos que conocer nuestro corazón, nuestros pensamientos, y guiarlos a los pensamientos que el Señor Jesús quiere. Como leímos en Santiago, dice que tenemos libertad nosotros, pero que en esa libertad no hay mayor sabiduría que seguir los consejos de Dios, la ley de Dios, y ahí seremos bendecidos. Entonces tenemos que saber que en esa libertad y que nuestro corazón, que así como tenemos un conocimiento de Dios, nuestro corazón también tiene una cercanía con el pecado y que nuestro corazón puede ser tentado a realizar pecados. Entonces tenemos que saber
que en todo nuestro pensamiento, todas nuestras emociones, todo nuestro corazón tiene que estar enfocado en lo que nuestro Señor Jesús enseñó, y no como dijimos, nuestros sentimientos humanos, que a veces nos alejan de Dios y nos hacen corrernos del camino. Mientras que otra diferencia es que entre uno y otro es que el discernimiento de la fe, el que tiene una fe sólida, discierne las cosas que no son del Señor Jesús y de Dios con las que aparentan ser de Dios pero no lo son, como leímos en el versículo 15, por ejemplo, que dice que tengamos cuidado con los falsos profetas, y al mismo tiempo en el versículo 21 que se tenga cuidado porque muchas personas van a hablar en el nombre del Señor Jesús, pero que verdaderamente no aman a Dios. Y ya para ir cerrando, quiero que leamos en la carta de Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4 dice lo siguiente, escribe así el apóstol, algo también que está totalmente relacionado con lo que vimos. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí está hablando de una situación que se dio, está hablando referido a la situación de los israelitas con Moisés, pero es muy importante la figura que aquí también utiliza, que aquellos que estuvieron con una fe verdadera hacia Dios, estaban apoyados en una roca, y esa roca era Cristo, como estamos viendo, que es el tema principal de esta parábola. Ahora quiero que leamos uno de los ejemplos que podemos ver de una persona que dice buscar agradar a Dios, pero no lo hace de una manera como Cristo nos lo pide. Y vamos a leer este ejemplo, que es otra parábola que utiliza el Señor Jesús, pero que demuestra esa idea, esa persona que habla a Dios, pero lo hace de una manera incorrecta, con un propósito incorrecto. El versículo 11 utiliza a un fariseo y dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Aquí vemos que una de las cosas incorrectas es que el fariseo se gloriaba de sus acciones. Creía que agradaba a Dios a través de el cumplimiento absoluto de la ley por el mero hecho de la ley. Y por el contrario, sabemos, como enseñaba nuestro Señor Jesús, que nuestra salvación no está hecha por el cumplimiento de la ley, sino que solamente es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que las obras son una consecuencia de eso. Ahora, ya para ir culminando y para notar estas diferencias, quiero que leamos el Evangelio de Mateo. Volvamos a Mateo, en el capítulo 15, versículo 19, donde aquí vamos a poner otro ejemplo del segundo tema que leímos, que estuvimos analizando, que es la diferencia en el corazón. Pero lo que sale versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como vemos acá, como vimos en el segundo punto, la diferencia es que un cristiano verdadero, alguien que busca seguir a Dios con toda humildad, de todo corazón, dice allí que cuida su corazón. Y acá, en estos dos versículos, toma justamente lo contrario, la persona que no lo hace. Entonces, al salir de no cuidar el corazón, de allí sale todo lo que contamina al hombre. Entonces, este versículo nos muestra que, estos dos versículos,
que lo que tenemos que hacer nosotros es una de las cosas que tiene que hacer un creyente verdadero, buscar, uno que verdaderamente busca hacer lo que nuestro Señor quiere, es cuidar el corazón. Tenemos que cuidar lo que entra en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro pensamiento, y eso es tener nuestros ojos puestos en el camino de Jesús. Entonces, para cerrar, quiero que mi objetivo era que podamos todos meditar, todos nosotros, primeramente yo y el que está mirando estos minutos, está comprendiendo con nosotros, que podamos meditar quiénes somos nosotros. Aquí, externamente, como estuvimos viendo, podemos ser todos o fingir, actuar que somos todos hijos de Dios, y unos hijos de Dios que cumplen con la ley de Dios y que verdaderamente buscamos a Dios. Pero como vimos, nuestra verdadera esencia, nuestro campo de batalla está en nuestra vida, en los cimientos que una persona de afuera no lo va a reconocer. Entonces, lo que quiero que hagamos cada uno de nosotros es que podamos meditar, hacer una introspección sobre cómo está nuestra situación. Si somos cristianos, si vamos a la iglesia, si leemos la Biblia, pero por una mera religión, o si verdaderamente queremos buscar a Cristo y queremos vivir tal cual Él nos lo enseñó. Si verdaderamente en nuestra vida, nuestros cimientos, cuando vengan las pruebas, nuestra casa va a caer o vamos a seguir firmes. Entonces espero que nos haya servido a todos, y que podamos, al hacer esta introspección, si Dios quiere, que ojalá todos, podamos ver que nuestra fe está basada en la roca, que esa roca, como sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora vamos a culminar con una oración y ya finalizamos con este encuentro del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo domingo en el que nos podemos encontrar, este primer domingo de febrero, y te queremos dar las gracias por todo lo que pudimos escuchar, por las canciones, porque pudimos compartir la cena del Señor de esta manera. Y ahora, en estos momentos, te pedimos por la culminación de este encuentro, y principalmente te pedimos que nos ayudes a tener el discernimiento sobre si nuestra fe está basada, como el Señor lo realizó en esa parábola al final del Sermón del Monte, si nuestra fe está basada sobre roca o sobre arena, si es una fe que ante las adversidades, ante las pruebas, es una fe que va a caer o que va a seguir sólida y que va a superar esas pruebas tomados de las manos del Señor. Te pedimos que nos ayudes, si es así, que nos ayudes a seguir así, a seguir acrecentando nuestra fe, y que si no es así, te pedimos que nos ayudes a salir de esa situación incorrecta y de poder enderezar nuestro camino, porque sabemos que tú eres un Señor de perdón, y que por más que nos equivoquemos, si decidimos retomar una verdadera fe, el verdadero camino, tú sos tan misericordioso que nos perdonas. Reiteramos que te agradecemos por todo y que te pedimos por las distintas situaciones que tenemos cada uno en nuestro corazón. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.